existen tres Europas. Hay una Europa que es la Europa del norte, países escandinavos, meto también a Países Bajos, meto también, fíjese lo que le digo, a una parte de Alemania, no meto a Alemania entera, meto una parte de Alemania, meto también a Suiza, meto también al norte de Italia, esa es una Europa. Luego está la Europa del sur, ahí está Portugal, ahí está España, ahí está una parte de Francia, ahí está una parte de Italia, está Grecia, evidentemente, y luego está el resto. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Traigo la última parte de la declaración de Santiago Niño Becerra, doctor en económicas, sobre su último libro, Futuro que Futuro, donde expone la no UE. Sí, como habéis oído bien, la no UE. Así que antes de seguir, por favor, dale al like. Si estás suscrito a mi canal, suscríbete y te pido que le des a la campanita para que te llegue nuevos. Y ahora, sin más dilación, vamos a escuchar el futuro cercano y más que tangible que se acerca en la no UE. El tema energético se puede solucionar, evidentemente no de hoy para mañana, no. Se puede solucionar, lo que pasa es que evidentemente nos va a costar más. Es decir, es muchísimo más caro el gas que pueda venir de Estados Unidos que el gas que venga de Rusia. O sea, es que esto supongo que lo entiende todo el mundo, ¿no? O sea, que es mucho más caro un gas licuado que ha de venir en unos buques, que luego se ha de regasificar, etcétera, etcétera. Ese gas es mucho más caro, o quien dice Estados Unidos dice de Qatar, me da igual. O sea, ese gas es mucho más caro que el gas que viaja por un tubo, por una tubería, desde Rusia, con lo cual esto lo que quiere decir es que Europa va a tener que pagar más por el gas que consuma. Es decir, yo creo que energía sí que va a haber, pero o sea, que no va a haber falta de energía. Quien dice energía me refiero a gas, me refiero a petróleo, o sea, pero que vamos a tener que pagar más por ella. Lo cual esto quiere decir que tendremos que cambiar nuestros hábitos de consumo y también tendremos que aumentar la productividad energética. De esto ya, me refiero a las empresas, claro, de esto ya sabemos porque, por ejemplo, cuando llegó la segunda crisis del petróleo en el año 79, las empresas ya habían aprendido cosas de la crisis del 73 y la productividad en el uso del petróleo había mejorado y ha seguido mejorando. Es decir, yo creo que energía no va a faltar, no va a faltar. El tema migratorio, bueno, aquí evidentemente tenemos un problema del que nadie habla. Aquí las cifras, cada uno dice la suya, ¿no? Hay quien dice que van a entrar en Europa 3 millones de personas procedentes de Ucrania, otros dicen 4, otros dicen 5, de los cuales se dice, claro, todo esto se dice, la mitad se van a quedar, aunque vuelva a haber paz en Ucrania. Claro, aquí evidentemente tenemos un problema. Hay que dar alojamiento a estas personas, un trabajo para que tengan una renta. De esto no habla nadie. Yo, claro, cuando leo sobre esto, claro, pienso sobre todo en lo que tengo más cerca, que es España. En España actualmente la tasa de paro es del 13% y la tasa de paro juvenil es del 32%. Entonces, ¿cómo va a poder integrarse esta cuota de emigrantes, de refugiados que van a llegar de Ucrania? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Este es un tema del que nadie habla, es tabú, nadie habla de ese tema. Una de las guerras civiles más horrorosas que ha habido en la historia reciente fue la guerra civil de Estados Unidos, que como usted sabe tuvo lugar entre 1861 y 1865. Aquella guerra fue dantesca, sanguinaria, horrorosa, terrible. Simplemente le diré que el concepto de campo de concentración se inventó en la guerra civil de Estados Unidos. Fue una guerra horrible, horrible.
Bueno, pero se superó. O sea, fue terrible, pero a partir de ahí se creó un gobierno federal y Estados Unidos como conjunto empezó a funcionar a una. Evidentemente, cada estado de Estados Unidos con su propio gobierno, etcétera, etcétera, pero con un gobierno federal que coordinaba todo. Bien. Europa ha tenido centenares de guerras desde que existe, y Europa sigue siendo un mosaico de países. Es decir, mire, podemos hablar del Consejo de Europa, podemos hablar de la Comisión Europea, podemos hablar del Parlamento Europeo, podemos hablar de lo que usted quiera, pero en realidad Europa es un mosaico de países que se puede agrupar en tres partes. Es decir, existen tres Europas. Hay una Europa que es la Europa del Norte, países escandinavos. Meto también a Noruega, porque el hecho de que Noruega sea miembro o no sea miembro de la Unión Europea, es que esto me da igual. O sea, es decir, Noruega está en Europa y punto. Es decir, como decía, los países escandinavos, meto también a Países Bajos, meto también, fíjese lo que le digo, a una parte de Alemania, no meto a Alemania entera, meto una parte de Alemania, meto también a Suiza, meto también al norte de Italia. Esa es una Europa. Luego está la Europa del sur, ahí está Portugal, ahí está España, ahí está una parte de Francia, ahí está una parte de Italia, está Grecia, evidentemente, y luego está el resto. Es decir, Europa es un bueno, no sé, un continente, un conjunto de países, llámalo como quiera, que si analiza el PIB per cápita, por ejemplo, y toma como media 100 el PIB per cápita europeo, o sea, el PIB per cápita media europeo, le coloca en 100, le da el valor de 100. Tenemos a Luxemburgo, que tiene 253, y por abajo tenemos, bueno, en realidad es más abajo, porque Serbia y Montenegro aún no están metidos. Pero vamos, tiene Bulgaria con un 56. Entonces, no existe una Europa. Existe, un mosaico de países medio agrupados en tres partes que además no están coordinadas. Si yo pienso que se puede llegar a una desintegración de Europa, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque ningún país ganaría con eso, ¿no? Pero el Reino Unido se ha ido. A ver, yo sobre la marcha del Reino Unido tengo mi propia teoría. Yo creo que el Brexit, en el fondo, no ha sido más que un sistema para que Inglaterra, yo creo que el Brexit fue un sistema para que Inglaterra se independizase del Reino Unido. Es decir, en el Reino Unido hay cuatro partes que son Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Inglaterra, en fin, juega en otra liga. Escocia hará lo que sea, con su referéndum de independencia ella quiere unirse a Europa, e Inglaterra perfectamente puede vivir sola, aliada totalmente con Estados Unidos, con lo cual Inglaterra lo que decía es toda esta normativa europea, toda esta burocracia europea me está molestando. Claro, yo no puedo decir como Inglaterra me voy, se va todo el Reino Unido y luego yo ya me buscaré la vida para sacarme de encima lo que me molesta, en fin, Escocia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El Reino Unido se ha ido de Europa un año antes de que estallara esta crisis de Ucrania, curiosamente. Es decir, parte del coste que Europa va a tener, el Reino Unido no va a tenerlo. Es curioso, o sea, realmente... Yo simplemente lo dejo ahí. La desintegración, como apuntaba, yo creo que no se va a producir
porque no le interesa a ningún país que se produzca esta desintegración. Recuerde cuando estalla la crisis en el año 2007-2008, en España hubieron muchas voces que dijeron si España no estuviera en el euro podría devaluar la peseta y ganaría capacidad exportadora, etcétera, etcétera. Por favor, pero si toda la deuda que tenía España la tenía en euros, o sea, ¿qué hubiera hecho España fuera del euro, saliéndose del euro y volviendo a la peseta? ¿Qué hubiera hecho España? Pues morirse de asco. Es decir, ¿qué va a ganar en una desintegración europea países que son pobres como Polonia, o incluso qué va a ganar Países Bajos yéndose de Europa? O sea, está mucho mejor integrado porque tiene una capacidad de manejar una situación que estando sola no tendría. No, yo creo que Europa va a seguir unida. Lo que sucede es que, insisto, alguien va a salir por la tele y va a decir esto, pues a partir de ahora tiene que ser así, así, así y así. El concepto de isla energética, como el nombre propio indica, una isla está rodeada de agua, se supone que no hay ningún puente, con lo cual, bueno, pues hay una cierta idea de aislamiento. Isla energética. Claro, el argumento que utilizó el señor Pedro Sánchez en Europa es, vamos a ver, España tiene bastantes energías renovables, bastante cuota de energía renovable. La conectividad de España, de Portugal nada, pero la conectividad de España con el resto de Europa no llega al 8% en cuanto a nivel de energía. Aplicar la normativa europea totalmente y siempre en esta situación de isla, insisto, no conectividad, etcétera, etcétera, hombre, déjennos ustedes durante un tiempo que apliquemos una normativa más propia, porque es que si no, la gente me refiero, la ciudadanía, las empresas, etcétera, etcétera, no van a poder pagar la electricidad que consuman. Y yo me imagino que en Europa lo vieron tan negro, el caso de España y el de Portugal me refiero, lo vieron tan negro que dijeron, bueno, vale, pues bien, durante unos meses te dejamos que pongas un tope al precio del gas. Yo entiendo que los tiros van por ahí. No quiero, insisto, no quiero especular con que el concepto de isla va a más. Es decir, me quedo solamente con el concepto de isla energética, lo cual es verdad, insisto, lo es. Y en ese sentido, pues bueno, en teoría, el precio de la electricidad, bueno, pues no va a ser tan alto como es ahora y, bueno, esto va a beneficiar sobre todo a empresas y, bueno, consumidores.